Vimos entonces que podíamos escribir los textos y podíamos pintarlos de color y cambiarles muchas variables. Todo perfecto, pero resulta que ahora tenemos que hacer, por ejemplo, una brochure y vamos a tener que escribir mucho texto en un bloque de texto, ¿sí? Columnas de texto. Se nos va a complicar mucho si empezamos a escribir, vamos a buscar una helvética y voy a poner cuerpo 12. Sí, tenemos que escribir cada punto y seguido y volver a escribir abajo, sobre todo porque es incómodo a la hora de corregir, porque si tengo que sacar de acá una línea para que vaya más abajo me queda irregular. Bien, esto se hace de otra manera y se hace de la siguiente manera. Vamos a tomar, por ejemplo, como referencia un rectángulo en el cual vamos a meter texto. Luego nos vamos a mostrar que se puede hacer con cualquier figura, pero para empezar lo vamos a hacer con un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo y voy a tomar la segunda herramienta que tengo acá, que es la herramienta texto de área. ¿Sí? En las versiones anteriores el iconito es distinto, pero es esta, ¿sí? Es la herramienta texto de área. ¿Sí? Herramienta texto de área. Eh, y lo que vamos a ver es lo siguiente, nos vamos a acercar bien al extremo superior izquierdo de este dibujo, de este rectángulo, y le vamos a hacer un clic. Si lo hicimos de manera correcta, automáticamente nos va a poner un texto llenando ese recuadro. ¿Sí? Eso que está ahí. De vuelta, este texto, que es texto falso, aparece en la última versión. Los que tengan versiones anteriores, va a aparecer solamente el cursor. Lo vamos a probar, lo voy a hacer acá al costado, en otro cuadrado para que se vea qué pasa en versiones anteriores. Sacamos nuevamente esto de texto que aparece acá. Entonces, de vuelta, texto de área, me acerco hasta acá al rectángulo, le hago clic y lo que va a aparecer es esto. En la gran mayoría de los casos va a aparecer esto, el cursor titilando ahí listo para que empecemos a escribir. Y nos damos cuenta que lo hicimos bien, entre otras cosas, porque el recuadro, el rectángulo que dibujamos, perdió sus atributos de relleno y color. Es simplemente un cuadrado que va a contener texto. Si lo tengo de esta manera, como tenía recién que estaba titilando ahí, puedo empezar a escribir el texto acá arriba. En este caso, ¿sí? Vuelvo al que hice al principio, en este caso es exactamente lo mismo, lo único que ya cargó un texto para darme la referencia que acá adentro se puede cargar esta cantidad de texto, pero yo podría ponerme a escribir todo el texto que ahí tengo que escribir, o bien también puedo tomarlo desde cualquier otro lugar, copiar y pegar. Y también como otra opción, es si yo ya tengo un texto escrito en Word, podría ser de igual manera que como hago con las imágenes, colocar. Le pido colocar. Busco ese texto que tenga en Word, ¿sí? Yo tengo uno por acá, que es de una una ecografía 4D, y le voy a decir colocar. Normalmente yo le pido que quite el formato previo del texto. No quiero que me ponga tal como está, como los estilos de Word. Así que yo le digo normalmente acá, le digo OK, y vamos a ver que carga el texto. Si yo hago clic adentro de ese lugar, carga el texto que tenía en ese Word. Un detalle particular, ¿sí? Tanto cuando lo escribo como cuando lo copio y pego, ¿sí? Es que me puede llegar a aparecer esto aquí debajo. Este cuadradito rojo indica que hay más texto que el que aparece en este cuadrado. Una solución sería estirarlo, a ver hasta dónde llega. ¿Sí? En este caso, llegaría hasta ahí. Pero permítanme, voy a borrar esto y voy a agregar, para que se haga más texto, voy a hacer seleccionar todo, copiar y pegar varias veces. Y entonces, por más que yo lo estire, de cualquiera de los lados, no va a alcanzar el cuadrado para contener todo el texto que tiene. Por ahí, sí, por si no lo percibieron, pero es básico,
a medida que yo lo corro, el texto va fluyendo para adecuarse a la caja que lo contiene, ¿sí? De igual manera, cuanto más finito sea o cuanto más pequeño sea. Ahí lo tenemos. Ok, ¿qué pasa cuando tengo esta situación que tengo más texto que el que entra dentro de la caja? Lo que puedo hacer es hacer otra caja al costado de otra forma para que contenga a este texto que está ahí. Lo que voy a hacer es, para mostrarlo, voy a elegir en este caso una herramienta elíptica, y para pasar de un texto de un objeto a otro, ¿sí? Lo que tengo que hacer es elegir la herramienta de selección, la flechita negra. Lo que debo hacer es, vengo con la herramienta de selección, la pluma negra, selecciono el cuadrado y luego hago un clic, ¿sí? Van a ver cómo cambia el icono, y hago un clic en el cuadradito rojo. Si lo hice correctamente, mi icono se transforma en esa flechita que parece un párrafo, ¿sí? Una miniatura de un párrafo. Y luego vengo a la otra figura y en el extremo superior, en este caso no tengo extremo superior izquierdo porque es un círculo, pero en el extremo superior hago un clic. Fíjense que el icono cambia, que ahora parece que estuviera entre paréntesis, y cuando hago clic vuelca todo el texto de una figura a la otra. Algunas cosas que pueden pasar son las siguientes. Puede ser que no hayamos seleccionado bien o que sin querer hagamos hecho un clic no en la figura que queremos, sino en otro lado, ¿sí? Lo que ocurre puede ser lo siguiente, ¿sí? Si tienen un cuadrado, ¿sí? En este caso voy a tomar esta elipse. Si no hago clic sobre otra figura, lo que va a hacer es va a repetir la forma de la figura anterior para llenar un texto. Y otra opción que yo puedo utilizar es selecciono este cuadradito que está ahí y dibujo el cuadrado del tamaño que a mí me gustaría que tuviera. Entonces, ¿sí? Voy a eliminar los tres, lo vamos a hacer de vuelta. Si quiero pasarlo a una estrella, al texto que tengo, selecciono, aparece el icono, hago clic y lo carga. Si quiero que repita la forma de la estrella, voy a hacer clic y va a repetir la forma de la estrella. Y si quiero dibujar un rectángulo ahí. Como dijimos hace un rato, los textos tienen la capacidad de tener relleno y contorno. Si a este párrafo que está acá lo selecciono con la herramienta de texto y lo pinto de algún color, ¿sí? Vamos a ver lo que ocurre si en este caso yo le cambio el tamaño al primero. Fíjense cómo el texto verde fluyó de una caja a la otra. Y de idéntica manera, si yo borro una de las cajas de texto, ¿sí? El texto va a seguir fluyendo de una caja a la otra. Si bien estas cajas antes tenían color y relleno y ahora no lo tienen más, luego podemos ver qué le podemos dar a esta caja, ¿sí? Porque ahora es una caja que contiene un texto. Si cuando lo tengo seleccionado le pinto un color, estoy pintando el texto, no el color de la caja. Para pintar el color de la caja tengo que venir con la herramienta de selección directa y hacer clic exactamente sobre la caja para poder pintar del color. Entonces, ¿es posible? Si es posible, es un poquito más complicado, ¿no? Elegir solamente la caja para agregarle el color. Entonces, de esta manera pudimos agregarle color a una caja de contenido dentro de un texto de área. Punto. Bien. Otra cosa, ¿sí? Puede ser, voy a dibujar acá un trazado cualquiera, le voy a sacar el color de relleno, voy a dejar solamente el trazado. No tiene mucha, digamos, no afecta lo que vamos a hacer, pero para que se vea mejor. Y vamos a venir a ver la tercera herramienta que se llama texto en trazado. Herramienta de texto en trazado. Lo que vamos a hacer es escribir un texto
herramienta de texto en trazado, escribir un texto sobre un trazado. Bastante similar a lo que vimos hoy. Voy a hacer un clic aquí. No me pone el lorem ipsum porque lo había inhabilitado de la vez anterior. Y sobre este texto en trazado voy a escribir, ¿sí?, un texto arbitrario para mostrar la herramienta. Algunas cosas con esta herramienta de texto, ¿sí? Haciendo clic vemos que el trazado desapareció, el color del trazado desapareció, como había desaparecido previamente el color de el área donde pusimos el texto. Y acá vamos a poder ver que este texto está recorriendo este trazado, esta parte del trazado. Si yo quiero modificar dónde poner el texto, voy a venir con la herramienta de selección directa y voy a ver, ¿sí?, que se arman tres líneas, ¿sí? Una acá, esa que está ahí, otra en el medio y otra al final. Las dos que están en los extremos, que tienen un cuadradito, indican el área que contiene al texto. Si yo desde acá reduzco ese área, vemos que no entra todo el texto. No es necesario que lo tomes desde el cuadradito, basta que venga con la herramienta de selección directa un poquito arriba. Van a ver cómo aparece un icono que muestra hacia la izquierda, ¿sí?, una flechita hacia la izquierda, y en el caso del que está de este lado, una flechita hacia la derecha. Es decir, estoy achicando el espacio de contenido de texto. Lo voy a correr para que sea el tamaño exacto, ahí está. Y la que está en el medio me permite mover ese bloque de texto para cualquier lado del trazado que tengo. Ahí está. Este texto en trazado funciona de igual manera con cualquier figura. Voy a venir acá, texto en trazado, tengan cuidado de hacer exactamente sobre el segmento para poder escribir el texto. Y voy a cambiar un poco el tamaño de este texto para que se note un poco más. Y acá de igual manera, cuando tomo la herramienta de selección directa, voy a encontrar las dos líneas, en este caso las que lo contienen de punta a punta están juntitas acá arriba, pero lo puedo separar, ¿sí? Ahí está separado el texto de trazado. Si achico se ve menos, si agrando se ve más. Y desde la flecha que está en el medio, la línea que está en el medio, puedo moverlo para que aparezca para arriba y también por debajo. Acá surge una pregunta, dice, ¿qué pasa si yo quiero que se lea? Ahí está el texto patas para arriba. ¿Cómo hago para que se lea bien y que esté en la curva del círculo? Tengo que tomar la línea del medio y tirar hacia arriba. Como al llevarlo arriba el tamaño es menor por el radio, tengo que estirar desde acá. Esto es así, con esta herramienta tiro para abajo, tiro para arriba, para que esté hacia adentro o hacia afuera. Funciona en cualquier figura, lo estoy mostrando particularmente en esta elipse. Si tengo que escribir un texto adentro y un texto afuera, no les va a quedar otra que dibujar dos círculos. Y luego con la herramienta de selección, la herramienta de alinear, ponerlos uno al lado del otro. Bien, esto es texto en trazado. Y se me imaginarán que lo mismo, si acá me aparece que me falta texto, ¿sí?, si hago clic me va a hacer exactamente lo mismo, va a repetir acá la figura, o bien hago un trazado y esta herramienta, ¿sí?, ahí lo seleccioné y ahora hago clic en el trazado y ahí cargo el texto sobre el otro trazado.